Norma número 35. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. La norma tiene como objetivo establecer elementos para identificar, analizar, prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, que se dividen en 3. Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores y centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? En los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales, adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, identificar los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención, difundir y proporcionar información a los trabajadores. En centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores, difundir y proporcionar información a los trabajadores. En centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores, evaluar el entorno organizacional, identificar los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos, llevar los registros de resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Las medidas de prevención en los centros de trabajo deberán establecer acciones, disponer mecanismos seguros y confidenciales, realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores. En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo, deberán incluir acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad, mecanismos para fomentar la comunicación, capacitación y sensibilización de los directivos. Respecto a las cargas de trabajo, deberán contener revisión y supervisión sobre la distribución de la carga de trabajo, actividades para planificar el trabajo, instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. En lo que se refiere al control del trabajo, deberán comprender actividades para involucrar a los trabajadores, acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control, reuniones para abordar las áreas de oportunidad. Relativo al apoyo social, deberán incluir actividades que permitan establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones, realizar reuniones periódicas de seguimiento, promover ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. En la relación trabajo-familia, contemplar acciones para involucrar a los trabajadores, lineamientos para establecer medidas y límites, apoyos a los trabajadores, promoción de actividades de integración familiar en el trabajo. Respecto al reconocimiento en el trabajo, reconocer el desempeño sobresaliente de los trabajadores, difundir los logros de los trabajadores sobresalientes. En la prevención de la violencia laboral, difundir información, establecer procedimientos de actuación y seguimiento, informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. Información y comunicación que se proporciona a los trabajadores, el patrón, supervisor o jefe inmediato se comuniquen de forma directa con el trabajador. Los trabajadores pueden expresar sus opiniones respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporcionan a los trabajadores, analizar la relación de capacitación, tareas encomendadas, dar oportunidades a los trabajadores, realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar los siguientes: las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas, la violencia laboral, acoso, hostigamiento y malos tratos. La evaluación del entorno organizacional favorable deberá comprender los elementos siguientes: el sentido de pertenencia, la formación, la definición precisa de responsabilidades, la participación proactiva y comunicación entre el patrón y los trabajadores. El tipo de acciones deberán realizarse según apliquen los niveles siguientes. El primer nivel, las acciones se concentran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales en el centro de trabajo.
Segundo nivel, las acciones se orientan al plano grupal e implica actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la organización de su trabajo. Tercer nivel, las acciones se enfocan en el plano individual, es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y o síntomas que denotan alteraciones en la salud. La práctica de exámenes médicos y o evaluaciones psicológicas es una medida de aplicación general. Capacitación e información. La norma número 35 en general no tiene como obligación del patrón que proporcione capacitación. En realidad, la obligación genérica es difundir y proporcionar información a los trabajadores.